Penitencia, a través de Fundación Reinserta, apoya a niños y niñas en contacto con la violencia. Hoy quiero que hablemos de un tema que solemos pasar por alto, la privacidad digital. Navegar en modo incógnito puede dar la sensación de seguridad, pero en realidad no te protege. Tu proveedor de internet, la red Wi-Fi, tu escuela, tu oficina, incluso las páginas que visitas tienen formas de seguir tus pasos en línea. Por eso, desde Penitencia decidimos dar un paso más y empezar a usar CyberGhost. VPN, sí, este video cuenta con un patrocinio, pero más allá de eso, creemos fundamental compartir herramientas que de verdad ayudan a cuidarnos en el entorno digital. CyberGhost se encuentra entre los servicios de VPN más reconocidos a nivel mundial. Más de 38 millones de personas lo están utilizando y su calificación en Trustpilot es casi perfecta, con más de 20,000 reseñas positivas que lo valoran como excelente. ¿Qué es lo que hace exactamente? Pues protege el 100% de tu tráfico en Internet al encriptarlo y redirigirlo a través de servidores seguros en más de 100 países. En otras palabras, lo que haces en línea queda únicamente entre tú y tú. Otra ventaja es que con solo un par de clics puedes modificar tu ubicación virtual y desbloquear contenidos de más de 40 plataformas de streaming, incluidas Netflix y Amazon Prime. Por ejemplo, entrar al catálogo de Netflix en Estados Unidos, que ofrece un 50% más de títulos que el de Latinoamérica o de España, es rapidísimo. La aplicación funciona en todos los sistemas operativos y te permite proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo. Así que puedes compartir la cuenta con tu familia o tu equipo de trabajo. Lo mejor, no guardan registros de tus actividades, ni siquiera ellos saben lo que haces. Si quieres probarlo, en el enlace de la descripción obtendrás un 83% de descuento y 4 meses gratis. Además, una garantía de devolución de 45 días y soporte 24/7. En un mundo donde estar expuesto se ha vuelto lo común, cuidar nuestra privacidad es también un acto de autocuidado. Gracias. Gracias por acompañarnos. Víctor tenía todo para llevar una vida tranquila. Trabajo estable, 3 hijos, sueños sencillos, pero una amistad cambió todo. Conoció a Daniel Arizmendi, sí, el mocha orejas, y su destino se torció para siempre. No levantó a nadie, no pidió rescate, pero sí acepta su participación en actos brutales. 30 años después, Víctor sigue en prisión, cumpliendo una sentencia de más de 200 años. No pudo despedirse de sus padres, perdió décadas de vida, pero no ha perdido la fe. En sus silencios reflexiona sobre los caminos que eligió y lo que permitió que otros eligieran por él. Sus palabras son un llamado. Lo cito: las decisiones son semillas y todas, buenas o malas, se cosechan. ¿Cuántas vidas pueden destruirse con una sola elección? Víctor lo sabe mejor que nadie. A veces, la verdadera condena no es la cárcel, sino vivir con todo lo que ya no se puede cambiar. Víctor, bienvenido a Penitencia. Gracias. 33 años en prisión. 30. ¿En qué año te detuvieron? En el año 96. En el 96. Ya es una vida. Ya es una vida. Antes quisiera comentarle algo. En lo que quieras. Me gustaría decirle que le pido a Dios que me dé las palabras correctas para poder dejar este testimonio. Que esto me hace acordar de un profeta que iba en una burrita, pero era un profeta corrupto.
Entonces, había un ángel adelante con una espada desenvainada. Viene el profeta en la burrita, y la burrita sí ve al ángel, pero el profeta no lo ve. Entonces el profeta golpea a la burrita porque no quiere avanzar. Y Dios le da el poder de que la burrita le hable al profeta diciéndole: ¿por qué me pegas? Te estoy salvando la vida. La moraleja para mí sería que si Dios hizo hablar a una burrita, le pido a Dios que me haga hablar a mí para dejar este testimonio a los que quieran escucharlo. ¿Qué te preocupa de este testimonio? No me preocupa, me ocupa la gente que veo que está tomando malas decisiones, como lo hice yo en algún tiempo, y que luego vienen las consecuencias tan terribles, muy terribles, muy desagradables, y que ojalá y los pagara uno esas consecuencias, pero quien verdaderamente paga las consecuencias son los seres que más amamos. Sin duda, es la doble cárcel, ¿no? Los que están aquí adentro y la familia de los que están aquí adentro. Y bueno, y en casos como el tuyo, pues también las víctimas, ¿no? Que tú vienes vinculado con el Mocha Orejas, Daniel y Aurelio Arismendi, sí. Y ahorita quiero llegar a eso y también a tu vida aquí en la cárcel, porque mucha parte de tu vida ha sido aquí en la cárcel, pero quiero empezar desde antes. Cuéntame del Víctor, antes de los Mocha Orejas, antes de todo eso. Cuéntame de Víctor, antes de todo eso. Víctor era un hombre que trabajaba, andaba en un buen camino. Tuve 2 empleos que me fascinaron, que fue trabajar en una empresa Sabritas. En una empresa de papas. Perdón por decir. No pasa nada. Y en una vendedor de cerveza. Ok. ¿A qué edad empezaste a trabajar? A los 17 años. Okay. Y ahí comencé, trabajé, me desarrollé, me casé, tuve 3 hijos. Tuve 3 hijos, mi vida iba muy bien. Antes de eso, cuando eras más chiquito, ¿vivías con tus papás? Sí. ¿En dónde? Vivía ya yo en el estado de Morelos. Ok. Una vida muy bonita con mis padres. ¿Hermano? Y tengo 6 hermanos. ¿A qué se dedicaban tus papás? Mi papá era chofer y mi mamá era ama de casa. ¿Tranquilos? Sí, muy tranquilos. Así eran buenos padres. Fueron buenos padres. Porque algo de lo que pasó es que aquí en la cárcel se pierde todo, y con los años que llevo los perdí estando aquí. Claro. ¿Pudiste despedirte de ellos? No. Eso es lo que también a veces me gustaría que la gente pudiera ver, los que están tomando malas decisiones, de que diga uno, hay consecuencias que después son lamentables. Pero una de las que más duele son esas, no ver a los padres o no estar con ellos cuando parten de este mundo. O los hijos, ¿cuál es la relación que ahora tienes con tus hijos? Es muy buena, es excelente. Es muy buena, es muy excelente, son buenos hijos, buenos muchachos. Le doy gracias a Dios de que tienen un camino correcto. A pesar de que no les di un buen ejemplo, tienen un buen camino y son unos hombres en la extensión de la palabra. Qué bien eso. Entonces me estás diciendo que trabajaste en cerveza, en papitas. Sí. ¿Cuál era tu rol allá adentro en la empresa? Vendedor y ahí me fui desarrollando y trabajando, pero un día conocí a un amigo. Íbamos a la prepa. No me lo está preguntando, pero No, es tu historia, son tus micrófonos, adelante. Conocí a ese amigo y me dijo, oye, me van a regalar un carro, acompáñame a México. Vivía yo en Michoacán.
De ahí son mis hijos, ahí me casé, ahí me desarrollé también. Vivía con mis padres en el estado de Morelos cuando era pequeño, pero ya de adolescente mis padres emigraron a Michoacán. Entonces, con este amigo íbamos a la prepa y me dijo un día, oye, acompáñame a México, hay un amigo que me va a regalar un carro. Y ese día, en ese tiempo estaba yo de vacaciones. Y dije, pues vamos. Y efectivamente venimos a México y Daniel le regaló un carro a ese amigo. Y ahí conocí a Daniel Arismendi. ¿Qué edad tenías tú? 28 años. ¿Y él? ¿Mi amigo? No, Daniel, en ese momento. No recuerdo, pero quizás me gane como unos 2 o 3 años. Ok. Sí. ¿Ahí fue cuando empezaste en este mundo? Podría decirse que sí, pero fueron las circunstancias las que me fueron llevando, porque después de que le regaló ese carro a ese amigo, había una industria del robo de autos. Sí. Entonces dije, pues yo puedo comprar y vender, y así lo hice. Así comencé. Nunca pensé que más adelante se fueran a dar otras circunstancias más complicadas. Claro. ¿Cómo es que una persona se involucra? O sea, qué pasó en Víctor en ese momento que se abrió de tener una familia, de estar trabajando por la derecha y demás? ¿Qué se vio en ti o qué permitiste tú o qué pasó que se abrió la conversación a que tú seas parte de eso? ¿Te acuerdas? ¿Y qué pudiste haber hecho para que ni siquiera se llegara a ese momento? Había algo que en mi tiempo fue así para mí. Caí en esa situación de ser imitador, de imitar a la gente porque no tenía yo mi propia personalidad. Entonces, qué buena respuesta. Empecé a buscar una personalidad que no era mía en otras personas. Y busqué aparentar lo que no era. Y esta situación me daba la facilidad de aparentar lo que yo quería. ¿Por qué? Porque me gustaba, porque ya se me había arraigado, y creo que hoy pasan en estos días lo mismo, nomás que en diferente escenario, porque en aquellos tiempos estaban las películas de Mario Almada, de Valentín Trujillo, de Noches de Cabaret. Entonces uno dice, yo quiero ser igual así, yo quiero ser así, es más, voy a ser así. Y eso me llevó a hacer lo que quise y lo que hice, porque las circunstancias también se me dieron. Como trabajaba en esa empresa cervecera, fui un empleado de los buenos. Fui vendedor número 1, estuve bien, y eso me dio la oportunidad de estar en eventos de bailes. A pesar de ser joven, la gente me trataba bien. Digamos que cuando empiezas en el mundo del robo de autos, tú robabas los carros y los vendían. No. ¿O cómo lo hacías? Yo los compraba nada más. Ok. Los compraba. En aquel tiempo, estamos hablando del 91, 92, 93, 94, 95. En ese tiempo la justicia era más como ligera y la corrupción era muy grande. Igual que ahorita. Creo que
no lo compararía yo, pero en aquel tiempo había más libertinaje, más libertad. Okay. En esa situación podía pasar uno. Yo, o no medía las consecuencias, llegué a traer armas en un Gran Marquís, y cuando venía de Michoacán me perdía y andaba por el Palacio de Bellas Artes en un Marquís con placas de Michoacán. Si eso pasa ahorita, sí, en un segundo. Entonces en aquel tiempo no había era más fácil así lo veo yo. Uh-huh. Y entonces el objetivo de comprar los coches era emplacarlos con nuevas placas y revenderlos. Sí. Ese se volvió un poco el negocio. Sí, y era fácil de venderlos y de generar dinero, de adquirir una vida más holgada y más fácil. Y luego si le agregamos que cuando uno es joven y empieza uno a escuchar letras de canciones que motivan a uno para el mal, por ejemplo, en mi caso, había unas canciones que me incitaban a la maldad. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, Pacas de Aquilo, uno quiere ser traficante, quiere ser vengador de la mala sociedad. O sea, ¿tú sí crees que esa música promueve el mal en la gente? Desde luego que sí, desde luego que sí. Yo tengo compañeros que que he platicado con ellos y tienen 20 años, eso es lo que me apachurra el corazón, tienen 20 años. Y les digo, ¿qué te llevó a cometer este delito? ¿Qué te llevó? Y como tenemos confianza, pues me dicen, ¿qué crees? Que yo estaba escuchando unas canciones de corridos y ya tomado se me hizo fácil. Entonces estamos en la misma, si no es que peor. Claro. Si conoces a Daniel, empiezas a comprar, digamos, los coches, y esos coches los vendías a quién o cómo te empiezas a involucrar tú en esto. Yo vengo y se los compro. En aquel tiempo le digo que era tan fácil todo, era como un pueblo sin ley, pero había respeto. Uh-huh. Entonces habían valores. Sí había valores, pero yo creo que la palabra correcta es más ingenuidad, porque el de tránsito pasaba uno sin placas y no había mucho problema, o placas de otro estado y no había mucho problema, y uno se atrevía a pasar con armas, con carros robados y no había problema. En aquellos años también había mucho carro americano, y en el pueblo se decía, hay que tener cuidado, hay que guardar los carros porque vienen a revisar. Guardábamos y no había problema. Todo era fácil, por eso digo que las circunstancias me fueron llevando, porque todo era fácil, muy fácil. Y ya se los vendía yo a otras personas. ¿Ya se los vendías a otras personas? Uh-huh. Sí, ya le vendía esos coches a otras personas, sabiendo que eran todavía un poco había de valor de decir, oye, no te voy a engañar, se trata de esto. ¿Te avientas? Sí. Y no había problema. No había problema, era como un pueblo, podía andar uno armado y no había problema. Desde luego no muy descaradamente, pero no había problema. ¿Cómo es que te empiezas a involucrar con el delito por el que vienes, que es el secuestro? Sí. Un día ya
llevando una vida normal, en mi mente se viene por a ver qué pasa, me voy a conocer otras situaciones. Y vengo y ya tenía una cierta comunicación con Daniel, y le digo que si puedo andar con él. Y me dice, recuerdo que él me dijo, no, Víctor, tú eres de trabajo, tú eres otra cosa, mejor dedícate a lo tuyo, a trabajar. Pero yo insistí mucho, y da la casualidad que en esos días algunos de la banda los agarraron y perdieron la libertad. Entonces me dijo, ¿de veras quieres andar conmigo? Sí. Bueno, entonces vamos a trabajar. ¿Qué te llamaba la atención de lo que hacía él? No me llamaba mucho la atención de lo que hacía él. Lo que yo quería, ya de alguna manera, yo ya le había perdido sentido a la vida. ¿Por qué? Porque en este momento no lo puedo responder, pero ya le había perdido sentido a la vida. No me daba igual morir o vivir. Okay. Pero ya no me interesaba. Llegué a pensar desde luego en mi esposa y pensar en mis hijos, pero aún así la idea fue tan fuerte que le perdí el sentido a la vida. O sea, no le encontraba sentido, no le encontraba un sentido a la vida. Y creo que viene a consecuencia también de que pierde uno la brújula sí, el norte, de los valores, de las obligaciones que tiene uno con los hijos, con la pareja, con la sociedad, con su patria. Los hice a un lado. Le perdí por completo el sentido a la vida. Entonces le hablas a Daniel y te dice, órale, va. ¿Y cómo empezó ahí tú a operar allá adentro? Bueno, ya empecé a vender carros. Me fue bien, me iba bien, y así pasó el tiempo. Pero creo que hay dos cosas que son inevitables: el sentimiento de culpa y el remordimiento. Son cosas diferentes, pero tanto el remordimiento como los sentimientos de culpa hacían mella en mi conciencia. ¿Sí lo sentías? Fuertemente, porque yo sabía que no estaba bien, yo sabía que eso era... Me daba miedo, pero lo hacía. Y a pesar de saber que no estaba bien... ¿El secuestrar? No, el robar los autos, el venderlos robados, que no estaba bien, eso ya me causó, como le dije, remordimientos, porque sabía que le estaba haciendo daño a las personas. Pero alguien me dijo, mira, ellos tienen seguro. Eso apaciguó un poco mi conciencia, no totalmente, porque seguía ahí vivo esa situación. Pero cuando va pasando el tiempo, los remordimientos son muy grandes, y entonces busqué una muleta que ya me gustaba antes, pero esta vez ya la usé por necesidad: el alcoholismo. Empezaste a cubrir las emociones. Sí, entonces empecé a tomar, y considero que fue un bebedor fuerte, porque pues me tomaba una botella diaria, pero para apaciguar esa conciencia que tenía, que no estaba bien. Y así aún así más le perdí el sentido a la vida. Claro. Supongo que lo que tenías era una depresión. Hoy le llamamos así. Sí, y una depresión muy fuerte, porque
Hay muchas cosas que nadie sabe y luego me da risa cuando las medito, porque yo fui a la iglesia, por ejemplo, Pare de Sufrir, en aquellos años. No pedí ayuda porque no la pedí, ese fue uno de mis errores. Pero yo por dentro gritaba, suplicaba que alguien me ayudara porque ya había perdido la brújula, ya la había perdido la fe, no creía en Dios, no creía en la lealtad. Había una ausencia de valores inmensamente. ¿Y todo eso te lo dio el robo de coches? Yo digo que fue los sentimientos y los remordimientos aunados con el alcohol. Sin duda. Entonces, me estabas diciendo que le hablaste a Daniel y le dijiste quiero trabajar contigo. Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues me dijo que sí y ya comencé, y como conocía a varias gente, pues empecé a vender los carros, porque en las empresas en que trabajaba yo andaba por la sierra y conocía a varias gente, entonces si no había problemas en el pueblo, mucho menos en la sierra. Pero entonces tu rol, digamos, dentro de la banda de secuestradores era vender los carros. Una parte cuando se empezó. ¿Cuándo se empezó? Sí, cuando se empezó, sí. Después, cuando se empezó el secuestro, yo no sabía. No sabía. Entonces, pero sospechaba algo porque no estaba bien. Algo estaba raro. Entonces, con Daniel tenía yo mucha confianza, éramos vecinos. Y considero que un buen amigo. Y cuando estoy con él mejor dicho, yo le digo, oye, ¿están asaltando bancos? Y él voltea y me dice, ¿por qué me preguntas eso? Le dije, teníamos confianza. Dije, porque la manera de actuar de fulano, de sutano y de mengano y tuya no son normales. Yo veo que se mueven de otra manera y el robo de auto ya no tienen interés, lo dejan. Y me dijo, mira, vamos a hacer algo, no preguntes y tú haz lo que tienes que hacer a donde lo estás haciendo, vende y no preguntes, yo sé lo que te digo. Pasó el tiempo y le insistí en que... Sí, quería saber. En que quería entrar para morirme, porque yo pensé, ya no quiero vivir, entonces tal vez si alguien se anima a matarme, si asaltan bancos, entonces en una balacera me voy a quedar, en un choque me voy a quedar. Entonces, eso era lo que yo buscaba, realmente. Pero tanta fue mi insistencia que un día me dijo, ¿de veras quieres entrarle? Y le dije, sí. Y me dijo, siéntate. Y me empezó a decir, mira, se trata de secuestrar gente. Cuando me dijo eso, me sorprendí. ¿No te lo esperabas eso? No, yo pensaba que era otra cosa. Me impacté y entonces comprendí que no había manera de salir. Eso también es que más adelante quizás lo podamos hablar, cómo comienza uno con poquito o un ganchito pequeño lo engancha a uno. Sí. Para toda la vida. Sí, luego ves la salida imposible, para ¿no? Toda la vida, entonces ya no pude salir y tuve que quedarme. ¿En ese momento querías salir o te ganó más la adrenalina? No, me voy a ver a lo mejor mal, pero yo quería salirme. Eso no lo quería. Pero ya sabías. Pero como ya lo supe, dije, no hay salida. Ya no me voy a salir, si me salgo voy a morir. Pero querías morir. Sí, pero también hay cosas como que se contradicen.
Sí quería morirme, pero no así. Dije, no, esta situación así no. O más bien no tenías tan consciente este deseo de muerte y estabas actuando como para morirte, pero no lo tenías tan consciente. Puede ser así, es correcto. Hoy igual y 30 años después ya lo tienes más... No, desde luego. Reflexionado. Sí, muy reflexionado. A veces hacemos cosas que nos llevan sí, a veces hacemos cosas que nos llevan a morir, por ejemplo, manejar borrachos o entrar a una pelea donde estás viendo que igual hay fierros, ¿no? Esos son intentos de suicidio. Al final del día, pues estás viendo el nivel de peligro en el que te estás metiendo. Igual y no estás diciendo quiero que me maten. Sí. Pero pues de alguna manera es jugar con fuego todo el tiempo, ¿no? Sí. Algo que en la cárcel he aprendido es que la cárcel para mí es un instrumento que me ha obligado a crecer espiritualmente. Me ha obligado a comprender, a tolerar, porque nos obliga esta situación. O de lo contrario, pues viene eso precisamente, la muerte. Entonces ya estabas inmiscuido. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Pues me involucro, aunque no a fondo. No a fondo porque esto casi no lo sabe nadie. No se lo he contado a nadie, más que ahorita lo estoy comentando. Gracias. Y lo hago para dejar, como le decía al principio, para dejar un testimonio que muchas veces es una puntita de lo que se necesita, poquito para poder quedar enganchado para toda la vida. Entonces, yo en la industria del secuestro, mi participación fue llevar los carros, manejar como éramos vecinos con Daniel, manejar, escuchar las conversaciones por teléfono. Con las familias de las víctimas. Sí. Pero de levantar a alguien, de ir a cobrar, no tengo participación. De hecho, mi participación es lo más mínimo. Por eso vuelvo a insistir otra vez. Sí, que no. Sí. En el testimonio de que las consecuencias son garrafales. Hay que agarrar conciencia de que una cosita pequeña te puede echar a perder toda la vida, porque mi participación fue bien mínima. Especialmente en el secuestro. Yo, fíjate que cuando me tocó justamente estar en temas de secuestro desde la prevención, yo hablé con mi jefe en ese momento. Yo le decía, porque en ese momento me había tocado entrevistar a un médico. Un médico que lo habían reclutado, pero un poco bajo amenaza. Tenían fotos de sus hijas y demás. Y él iba y anestesiaba y cortaba los dedos de las víctimas. Y entonces, después de eso, entrevisté a un tipo que únicamente rentaba su coche, ¿no? Y pues sí, yo le decía, yo le cuestionaba, le decía, bueno, pero ¿quién te paga esa cantidad de dinero por rentarte el coche unas horas? ¿No? Y me decía, no, obviamente yo sabía, pero al final yo pues no veía a la víctima, o yo no le corté la oreja o el dedo a nadie, o yo no hice. Sí, pero tu participación, aunque sea mínima, es parte, ¿no? Entonces la participación de casi todos es mínima. Incluso de los que cuidan, por ejemplo, a las víctimas, que te dicen, no, es que yo nada más cuidaba a la víctima y es más, yo las trataba bien y les daba de comer. Sí. Pero ojalá y la justicia cobrara conforme a la participación. Si hubiera sido así, ¿cuánto tú crees que tú merecías estar en prisión? Yo creo que mi participación no debía de pasar. Mire, la que ya está, no hay problema. Los 30 años. No hay problema, pero no es así. ¿Qué sentencia traes tú? 226 años. A la madre. 100 federales y 126 comunes, pero... Y la sentencia no hay problema, ya la que está dada, pero no es la correcta, porque
me cobran algo que no se hizo. Pero esto me hace recordar una anécdota de un amigo que llegó también aquí a la cárcel. Él cuando fue joven robaba ganado, se hizo comerciante y vendía barbacoa después. Un día le venden 50 borreguitos, él los compra por derechos, de la manera creyendo que eran correcta, y lo meten a la cárcel al otro día porque sabían que eran robados. Entonces él le dice a Dios: oye, Dios, tú sabes que yo compré estos borreguitos en buena ley y por la derecha, y que tengo años portándome bien. Y me decía, pero escuché una voz en mi conciencia que me decía: pero no te tengo aquí por los borreguitos, te tengo por lo atrasadito. Uh-huh. Entonces, sí. Creo que hay muchos casos aquí, así, ¿no? Muchos, sí. Inclusive uno de mis causas, se me apachurra el corazón cuando lo veo, porque no lo ha entrevistado, pero ha estado aquí a punto de que usted lo entreviste, pero él no tiene que ver nada. Pero tuvo un error. A nosotros nos agarraron en el año de 1996, pero él en 1986 cae preso con Daniel 1 año en Barrientos. Y cuando lo agarran, lo involucran con Daniel y lo involucran en el secuestro. No tiene nada que ver, todo lo deslindamos. Y aún así lo sentenciaron. Aún así lo sentenciaron. ¿A cuántos años? Trae como 250, igual que nosotros. Madre. Sí, entonces lo sentenciaron. Ahí viene otra de las cosas: tomar buenas decisiones y elegir buenas amistades. Porque elegir una mala amistad... O sea, digamos que este güey seguramente asaltaba con Daniel en el 86 y después, 10 años después, lo involucran con él. Podría ser así. Así, entonces, en el 9 se lo agarran y lo vinculan a secuestro. Y viene lo triste, que la cárcel es algo real. Esa es mi insistencia, que el auditorio pueda comprender, entender, meditar, pensar, analizar. Que una mala decisión nos echa a perder la vida. Una mala amistad igual nos puede echar a perder la vida, ¿eh? ¿Tú cuántos años crees que hubiera sido justo que te dieran? Bueno, ¿de qué te acusan? De secuestro. ¿Cuántos? 3, 5. 5. ¿Y qué más? ¿Delincuencia organizada? Delincuencia organizada. Nada más. ¿Y con eso te dan los 200 y cachito de años? 3 de a 40, 120, 6 de delincuencia organizada y 100 federales, 50 y 50. ¿Por qué son las federales? Secuestro. También por secuestro. Sí. ¿Y por qué esos son federales? Se declaró incompetente la primera instancia. Porque sí. Porque sí, así es. Y no hemos podido salir y la gente tiene razón de estar molesta. Yo lo entiendo, sí tiene razón. Pero también veo que hoy en día, más que la gente quiera justicia, en mi punto de vista, yo sé que hay mucha gente que quiere justicia, pero hay en un rincón de su corazón quieren venganza. Uh-huh. Y si supieran que sí lo han logrado, porque el dolor también aquí es inmensamente grande. Es que, Víctor, justo me parece bien interesante lo que estás diciendo, porque al final del día, hoy la sociedad confunde justicia con venganza,
Y hablábamos algo de importante anteriormente, que era esta como percepción de no tener nada que ver, o esta percepción de mi participación fue mínima, ¿no? Y lo mismo, yo creo que parte de las consecuencias que ustedes están pagando es y no digo esto para juzgar ni muchísimo menos, me parece que es un hecho, es lo que pasó en México después de ustedes. Sí. Y esa es una realidad, ¿no? Sí, también hay que verlo así. Eso también es una etiqueta muy fuerte, muy grande, y que es triste también porque eso alcanza a la familia. Sí. Eso alcanza a la familia y da tristeza porque uno no puede hablar a donde trabaja un hijo porque sale la llamada, claro, del reclusorio. Y luego, pues, ¿quién es el papá? Quizás les cueste trabajo a los hijos agarrar trabajo, que confíen en ellos. A pesar de que sean buenas personas, quizás cueste trabajo. Creo que justo el secuestro hace eso. Yo nada más manejaba el coche donde iba negociando, yo nada más di la camioneta para levantar a la víctima, yo nada más puse a la persona, yo nada más le di de comer, pero es la suma de todo que hace lo que hoy fue una de las bandas más importantes de secuestro en México. Y no porque fuese importante, sino que marcó un antes y un después en el secuestro en México. Porque mucha gente desafortunadamente también se inspiró, sí, de ustedes. Hay muchos aquí que tienen esa situación y que algunos me han reclamado. Todo por tu culpa, todo por seguirte, todo por seguirlos. ¿Qué opinas de eso? Pues me da pena reconocer si hay una cierta verdad. No somos responsables de su situación. Sí, no. Pero sí hay un ejemplo que se dio y lo que estábamos hablando al principio, la imitación de querer ser como los demás. Sin duda. Y hay otra cosa también muy importante. Hay personas que tienen un liderazgo excepcional, que a su voz se rinden personas con esa personalidad que a veces no es ni tan fuerte, pero tienen ese don de liderazgo. Entonces, Daniel tenía ese don. Era una persona muy querida, era una persona que se le podía respetar porque le daba a uno el respeto para uno también él. Entonces se ganaba el afecto y tenía ese liderazgo nato. ¿Cuáles crees que eran esas como características que él tenía? ¿O me puedes dar un ejemplo particularmente de Daniel Arizmendi que demostraba eso? ¿Cómo lo hacía? Ese liderazgo tan... Su palabra era... ley. Su palabra era... ¿Cómo le diré? Era verdad. Era sincera. Era sin mentiras. Era recta. A ver, dame un ejemplo de alguna ocasión que... Por ejemplo, en una ocasión fuimos a vender un carro derecho con otra persona y le dice, oye, ¿cuánto traes? 700 pesos, y echamos gasolina en la gasolinera de Quechulas, Puebla, y vamos para Puebla. Dice, préstamelos porque no traigo dinero. Y ya se los prestó, echamos gasolina. Unos iban en un carro y nosotros en otro. Entonces, cuando dice, véndelo, dame tanto y te quedas con lo demás. Y cuando llegamos allá a Puebla, lo vende rápido porque el carro era derecho, estaba bonito y se lo da barato.
y todavía lo dio en una parte más. Y Daniel pregunta, ¿en cuánto lo diste? No, en lo que me dijiste, no le gané nada. Ah, dice, bueno, vámonos, ya nos venimos. En el camino, en un... ¿Cómo se dice en las orillas de la carretera? Como que las laterales. Una lateral. Me dice, párate aquí. Y le dice, fíjate, compadre, que yo con Víctor jugué una apuesta. Ya ves que me prestaste los 700, no traes nada de dinero más. Entonces, si traes más dinero, quiere decir que me estás engañando y es tuyo. Pero si traes más dinero, te voy a encuerar y te vas a ir caminando y sin dinero. ¿Cómo ves? O de una vez antes de que nos paremos. Y dice, no, adelante. Y pues ya me paro. Y sí, cuando le dice, bueno, entonces te voy a hacer un cacheo, porque también, si no te encuentro nada, te voy a regalar la mitad de lo que vendiste, para que a mí también se me quite lo secón y lo mal pensado. Entonces ya cuando iba a hacer la revisión, saca de su zapato una cierta cantidad y le dice, no, mira, aquí está. Y dice, es lo primero que te dije, no había necesidad. Tenemos que ser hombres. La palabra es lo que cuenta. Entonces eso se me hizo muy, muy fuerte y lo aprendí. La palabra de un hombre vale mucho, y más en las cosas chuecas. Y eso se me hizo, dije, sí, esta persona me gusta su manera, su estilo de ser. Ahora, en congruencia, cuando negociaba secuestros, ¿tenía esa misma honestidad? Sí. ¿Por qué? No se alteraba, no hablaba groserías. Lo pueden ver en los videos. Sí. No hablaba groserías. Era un hombre muy valiente. Podía hablar con cualquiera. Yo me sorprendía porque en una ocasión escuché que decía, bueno, esta situación se trata de un secuestro. ¿Le interesa? La otra persona decía que sí. Bueno, entonces vamos a negociar. Pero en la manera en que lo hacía yo, como si estuviera vendiendo un coche normal. Uh-huh. Eso también era bueno, se me hacía recto. Luego había otra ocasión, escuché que una cierta cantidad muy, muy fuerte de millones de dólares, y otro le dijo, ¿por qué no le pedimos otros 2? Y le dijo, no, somos profesionales y tenemos palabra, sabemos respetar. Eso me gustó también. ¿Te acuerdas tú de los nombres de las víctimas? No, ya las olvidé. ¿Te las olvidaste? Sí, no, las he tratado de borrar, las he borrado de mi mente porque en primera mi participación fue mínima, esa es la verdad, y no estoy no, fue una cosa mínima. Entonces no fui muy involucrado en esa situación, aunque sí tuve participación. ¿Pero por qué olvidar los nombres de las víctimas? ¿Qué te generan a ti? Lo de la conciencia. La culpa. Parte, pero creo que es más la conciencia. Tener un conocimiento exacto de esa índole es martirizante. No es que yo trate de hacerla a un lado, porque eso es como una herida que ahí está y se cicatriza y nunca la vamos a borrar. Pero sí trato de que sane cada día. De que sane.
¿Qué es exactamente de lo que te acusan? Ya sé de los 6 secuestros y demás, pero ¿de cuáles o qué participación y qué tanto de lo que te acusan es verdad y qué no? O sea, ¿cómo se hizo ese menjurje? Porque me imagino que... Sí, bueno, a mí me acusan de 5 secuestros y no conozco a las personas. ¿Nunca has visto a las víctimas de las 5? Vi a una persona que fue a reconocernos. En ese tiempo, en el 96, todavía no existía el bordo. Uh-huh. Entonces ingresamos nosotros a La Perla. Uh-huh. Y fue una persona, un señor ya grande de edad. Y nos pusieron un número para que nos identificara. Y no me identificó porque ni yo lo conocía ni él me conocía, pero sí señaló al que estaba a mi lado. Creo que todo eso fue manipulado por la policía porque... Y no creo, fue manipulado porque inclusive mi causa, de nombre Ángel, a él las víctimas le dicen, tú ibas manejando cuando me llevabas, y no es verdad. No es verdad, eso no es verdad. Ángel es el que dices que no tenía nada que ver. Y no tiene nada que ver y está aquí. De hecho, le mandó a hablar una vez usted, pero no dio tiempo. Uh-huh. Entonces, él no tiene que ver nada en esta situación. Es el que estuvo en la cárcel en 1986. Y está aquí. Y lo involucran, y la misma parte afectada le dice, sin temor a equivocarme, fuiste tú. Y el juez cuando lo sentencia, nosotros después de haberlo, porque no lo conocíamos, y él nos suplicó, nos rogó y nos dijo, miren, ayúdenme, yo tengo familia, yo no los conozco a ustedes, deslíndenme. Y lo hicimos. Y el juez, entonces le preguntó al juez, ¿por qué me sentencian? Y el juez le dijo, mira, te sentencio porque estuviste involucrado con Daniel en el 96. En el 86. Perdón, en el 86. Y tienes una imputación o 2 imputaciones directamente donde sin temor a equivocarse. Sí, pero ahí son los policías que les decían a las víctimas. Es así. Entonces las víctimas, sin temor a equivocarse, eres tú. Y nada que ver. Y nada que ver. Cosas de la vida, pero ahí volvemos a lo mismo. Es uno de los grandes errores que tiene. De la vida nadie se puede burlar. Sí. Yo quiero pensar así que mi compañero, si hizo o deshizo en su tiempo fue su problema. Pero al llegar a esta situación, ¿por qué llegó? Uh-huh. Es que así se hacía antes. Porque es lo mismo. Así se investigaba antes. El policía le decía a la víctima, tú no lo sabes, pero son estas personas y si no las señalas van a irse libres. Y lo mismo, ¿no? También uh-huh. Si no hay nada que un día la vida no te cobre. Sí. En este caso es inocente, pero lo atrasadito sí. Se cobra. Sin duda. ¿Y a ti te acusan de estar involucrado de qué? ¿Haciendo qué en esos 5 secuestros? Me acusan de estar involucrado en cuidarlos. ¿A las víctimas? Sí. ¿Te achacan las mutilaciones a ti también o no? No. ¿Las víctimas te reconocieron a ti? No, porque yo nunca no las conocía. Tú solamente andabas con Daniel. Sí, y mi participación fue la compra-venta de los coches. Y darme cuenta de esta situación, uh-huh. Del secuestro también, porque escuchaba las llamadas. Claro. Sí, eres como su persona de confianza, pues, de alguna manera. De alguna manera, porque lo considero mi amigo. ¿Todavía? La verdad sí le tengo aprecio. Le aprecio porque hubo cosas malas, pero aprendí cosas buenas de él. La lealtad es algo muy importante. El no decir mentiras es algo muy importante. Buenos consejos. Recuerdo un consejo que me decía Víctor.
tú, fulano, sutano y mengano, son mi preocupación. ¿Por qué despilfarran el dinero? ¿Por qué tienen que andar en la vida llenándose de placeres? ¿Por qué, Víctor? Si tienen familia y si tienen, o que tengas otra visión de comprar una casa, algo, Víctor, ¿por qué lo haces? Bueno, él era raro, ¿no? Él no gastaba nada su dinero. En propiedades. Nada Era más. Muy organizado, sí. Pero, por ejemplo, yo cuando lo entrevisté me dijo, me quedé con ganas de ir a la playa. Sí, no era muy entregado a los placeres, no. Yo le decía, vamos al teatro, no le gusta. Llamaba la atención. ¿Y Aurelio? Con Aurelio, bueno, él traté muy poco, éramos... no me gustaba mucho involucrarme con las personas, a mí me gustaba ser solo, o si al caso con otro y nada más. ¿Cómo fue tu detención, Víctor? Mi detención fue un 20 de junio del 96. Yo, ese día eran las 10 de la mañana y fui a la casa de Daniel. Le digo que éramos vecinos. Me había invitado a desayunar. Desayuné y recuerdo que yo a las 11 tenía que ir a vender un carro. Tenía un carro. Cuando estoy con Daniel me dice, oye, pasa, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Pasa a la disco. La disco, estaba su casa, la disco y la casa donde vivía. Entonces me dice, pasa a la disco y fíjate que estén bien los muchachos. Y si les hace falta algo de comer, dáselos porque ya no tengo, ya unos ya habían desistido porque ya la policía ya estaba muy pronunciada, ya estaban en unas casas de seguridad, ya estaban con los binoculares, ya estaban siguiéndonos, ya no podíamos llegar, sí. ya estaban vigiladas. Entonces, paso a ver a mis compañeros, paso a verlos, hasta me da vergüenza decir esto, paso a verlos. A las 11 tenía que estar con un cliente que le iba a vender mi coche, pero cuando paso a verlos había una pantalla grande y me quedo a ver una película. ¿Dónde estaban ellos? En la disco, con el secuestrado. Y les dije, ¿qué quieren? No, todo tenemos aquí, no nos hace falta nada. ¿Cómo se llamaba esa discoteca? Muy famosa. Sí, el zorro, no sé cómo se dice el zorro azul. Es algo así. El Sky. El Sky, sí. Entonces, ya no fui. Y dije, no, al último no le quiero vender mi coche, me gusta mucho. Mejor no se lo vendo. Y me quedé. Y pasan unos minutos y veo cómo se mueve un tubo de agua. Y alguien dice, ¿qué crees? La policía está aquí. Yo le dije, no vaciles con eso. Dice, sí, la policía está aquí, Víctor. Entonces yo volteo y se sigue moviendo el tubo. Dice, mira, pasaron unas botas para acá. Y oigo unos pasos, no veo nada, pero sí oigo los pasos. Dije, sí, algo está mal. Algo está mal. Entonces, yo me acuerdo que tenía una pistola. Y cuando los veo, los demás se van. Yo me quedo con el secuestrado. Ahí pensé, ahorita que entren de frente, pues a balazos. voy a
aquí me voy a quedar porque... Uy, de hecho, ya lo habíamos hablado con Daniel. Vivir en la cárcel muchos años no conviene. Ya mandé a hacer unas pastillas. Estoy consiguiendo unas pastillas de cianuro. El que no tenga valor, pues que se la tomen. Va a ser rápido la muerte. Y si no, hay que rafagarnos, es rápido. ¿Quién dijo eso, Daniel? Sí, y yo dije, creo que tiene razón. Entonces, agarro al secuestrado, lo pongo enfrente. Y dije, ahorita que entren, van a entrar. Así pensé yo, van a entrar disparando porque ya estaban tumbando el zaguán. Entonces, en lo que no podían tumbarlo porque estaba fuerte el zaguán, pasa por mi mente imágenes que he visto de personas balaceadas, con muchos agujeros en el pecho, en la cabeza, en la cara. Y dije, así voy a quedar. Y de repente pasó toda mi vida en fracciones de pocos segundos. Pasa toda mi vida por mi cabeza y veo a mis hijos llorando sobre mi cadáver y me acobardo después de pero yo ya estaba esperando, como no entraban, yo ya quería que entraran, pero al no entrar pasaba el tiempo y en eso pasa por mi mente esas situaciones y de repente algo sentí por la espalda, volteo y alguien me estaba apuntando. Entonces cuando me apunta, yo sentí que ya me iba a disparar porque traía la pistola en la mano. Estoy seguro que se acobardó también. Ese policía, estoy seguro que se acobardó porque no le jaló. Entonces yo todavía con la de esa dije, ¿le jalo para allá o le jalo a este? ¿Qué hago? Pero volvió en mi mente me repicaba lo de mis hijos y dije, no. Y aviento la pistola. Ya entran. Y soltaste a la víctima, me imagino. La víctima ya estaba así, parada así. Ya yo nada más lo estaba engañando así, pero dije, ya ahorita que entren, pues nos va a tocar a todos. Entonces, cuando entran, pues, todavía no entraban, pasa el tiempo y mejor aviento la pistola. El de atrás vi que no me iba a disparar, no me disparó. Y entran y ahí es donde soy el primero de todos que cayó. Me empiezan a golpear, empiezan a buscar más gente, no los encuentran en un momento. ¿Por qué no te fuiste corriendo con los demás? No, mi intención era, no había escapatoria para ellos. Pero ellos sí. Para ellos, bueno, la vieron así, esconderse. Pero yo dije, no, yo aquí me voy a quedar y lo que pase. Y eso es lo que pasó. Entonces entraron. Sí me golpearon, pero no me golpearon. Bueno, en ese momento, antes de que entraran, fui a hablar por teléfono con Daniel. Me subí rápido de la oficina y subí rápido. Aquel lo amarré así. A la víctima. Y fui a hablar por teléfono. Y me acuerdo que me contestó su esposa. Y me dice su esposa, está durmiendo. Le dije, dígale que es importante. Y en ese momento, yo creo que él estaba escuchando. Me agarra y me dice, era muy inteligente y me dice, oye, ya llegó la policía ahí, ¿verdad? Y le dije, sí. Dice, sí. Bueno, vamos a hacer algo. Relájate y respira profundo. Me decía eso. Respira profundo. Le digo que era bien calmado, bien sereno. Respira profundo. Y me dice, te voy a pedir un favor, pero dime si me lo haces. Si no, no te sientas mal. Contéstame con la verdad. ¿Crees que puedas aguantar 10 minutos en lo que me voy y saco unas cosas? Pero si tú me dices que no, cuelgo y me voy. Pero de que nos da tiempo, nos da tiempo. ¿Cómo ves? O sea, ¿él dónde estaba? En su casa. Estamos hablando de que la disco, su casa y la mía eran... No estamos hablando de una distancia
O sea, estaba en corto. Corta. Entonces... ¿Pero él por qué pensaba que iban a ir por él? Es lo más lógico, porque ahí había otras 2 personas, entonces vienen preguntando por él y van a decir dónde hay. Nos dijo, mira, entonces, si en caso de que pregunten, lleven a la policía primero a la otra casa, porque tenía otra casa cerca de ahí, que también vivía, eran 2, pero realmente donde vivía era una, ¿no? Y la otra igual, pero no vivía ahí. Entonces, si los obligan, llévenlos primero a esta casa. Y él ya va a saber que... Entonces, pero yo de esta me voy, de aquí me voy, pero ¿cómo ves si me aguantas 10 minutos? En lo que saco un poco de dinero y saco el coche y me voy. Y le dije que sí. Le dije, bueno, va. Y en esos... no pasaron tal vez los 10 minutos cuando entra la policía. Ya la policía ya sabía muchas cosas, alguien ya nos, como se dice, alguien ya nos había puesto el dedo. Entonces Daniel habla por teléfono, le digo que él hacía, no le daba temor. He llegado a pensar, y me parece que en una conversación que tuve con su esposa en el bordo, me dijo que al parecer Daniel tenía una deficiencia emocional, ¿no? O un problema emocional donde el miedo no se le daba a él. Sí, se llama, de cierta manera, ¿eh? Sí, se llama psicópata. Bueno, entonces no le da miedo. Entonces él habla, porque yo estoy escuchando, pues estaba cerca ahí de la oficina cuando me agarran. Y él habló. Y los policías contestaron. El policía contestó. Me repegaron en la pared de esta manera que no pudiera yo moverme ni ver. Y pasado un tiempo no nos pegan. Ahora sé que no nos pegaron porque Daniel les llenó las manos. Fue una buena cantidad que les dio. Le dio. Y lo que es la vida, esa policía aquí se vino a morir de cáncer también. Aquí se murió de cáncer. Entonces, lo agarraron también por secuestro. Entonces, ¿con ustedes o aparte? No, aparte. ¿Años después o qué? Años después lo agarraron a él. ¿Y te lo veniste a encontrar aquí? Ya no lo encontramos porque estábamos nosotros en el bordo, pero algunos de mis compañeros y causas lo querían encontrar porque sí involucró a gente inocente y sí, bueno. Es el famoso super policía. Sí. Que después fue el super secuestrador, sí, ¿no? Ese es. Y aquí murió también. Entonces, Que aparte ese güey estaba involucrado con Daniel y luego resulta que se la jugó chueco, ¿no? Algo así. No lo creo. Él más bien, no lo creo porque si usted ve las entrevistas, este policía cuando nos agarra no nos golpea, y a mí en lo personal, él y otro policía me dicen, ¿quién es Víctor? Yo. Y me dice, mira, Daniel quiere que te deje ir, pero ya no es posible, porque ya la prensa ya la tengo aquí. Te voy a dar un trampolín. Vas a decir que te agarré 50 metros antes de llegar al Jalisco, que te agarró la patrulla y que te dijimos a dónde ibas y te pusiste nervioso, y tú vas a decir que en la disco vendían droga y que había algo raro. Eso es lo que vas a decir, y eso es todo lo que tienes que decir. No más, aunque te golpeen, no tienes que decir más que lo que te he dicho. Eso es lo que tienes que decir. No nos golpearon. Bueno, hubo golpes, pero no como se esperaban, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? ¿Como que dándote las herramientas jurídicas para que te deslindaran? Sí. De hecho, el juez Martiñón
Me dijo, contigo tengo duda. Quiero platicar contigo porque tenía duda, porque mi declaración era así, de una hoja así. Los demás están por hojas así, y la mía era simple, así nada más. Entonces, ahí se acabó. El famoso super policía y luego super secuestrador. Sí, y cuando lo agarran, no sé si ha visto esa entrevista, lo agarran y Daniel, hay una entrevista donde dice, oiga, quiero que, le dice al periodista, quiero que quede claro, el comandante y los policías que me agarraron dicen que yo tenía miedo, pero que les quede bien claro que los que tenían miedo eran ellos. Inclusive su respiración era, sí es él, no, nos equivocamos, sí es él, ¿cómo te llamas? Ya les dije, Daniel. Sí es él. Dicen, todos los que tenían miedo son ellos, yo no, Así es. A mí Daniel me dijo que ese güey, el super policía, le había dado ya varios pitazos para que se pelara cuando lo estaban buscando. Quizás más adelante, será cuando, porque nosotros caemos en el 96 y Daniel 98. Ya en el 98, entonces en esos 2 años perdimos de cierta manera el contacto con Daniel, y nosotros ya por consejo de los abogados de otras personas, nos dijeron, miren, les conviene no relacionarse ya con él, ya no se involucren, ya no tengan relación, porque eso les va a perjudicar aquí en su juicio. Entonces, mejor olvídense y ya, porque yo he querido escribirle, he querido saludarlo, pero nos aconsejan que eso nos puede perjudicar. Pero pues a estas alturas, ¿qué tienes que perder? También es correcta en esas alturas, nada más que la gente a veces no quiere, no, para decirle a alguien que nos haga el favor de mandar una carta, la gente se detiene y dice, no me pidas ese favor. ¿Qué le dirías? Probablemente la esposa de Daniel va a ver esta entrevista, yo creo. A doña Lourdes, a la señora, no, mi y respetos. seguramente ella va a hablar con Daniel o alguno de sus hijos. Desde luego mis respetos para la señora, una señora muy amable, que su único delito fue encubrir, pues ser su esposa y encubrir a su esposo, porque era su obligación y era su deber hasta cierto punto. Pero ¿sí crees que era su deber y su obligación? Como esposa creo que sí. Aunque sea los delitos que estaban cometiendo. Es que... ¿O cuál está el límite? Te voy a dar un ejemplo. Hoy tenemos muchos casos de abuso sexual infantil. ¿Qué pasa cuando el papá abusa de la hija y la mamá no dice nada? ¿También es su obligación encubrir? No, desde luego que no. Porque es diferente este caso. Siento que no hay diferencia, desde luego que no, nada más que hay algo muy fuerte donde, a lo mejor hablo así por el afecto que le tengo a la esposa, claro, porque fue una persona y se vale, muy amable, nunca disparó un arma, ella nunca le hizo daño directamente a alguien. Sí, lo encubrió, es verdad, pagó su delito, ya lo pagó con muchos años de cárcel. ¿No estuvo tanto, socio? ¿Cuántos años estuvo? No, creo que más de 20. No, creo que sí. Según yo salió rápido. No, después que las agarran también en el 98, por ahí más o menos, y salió hace como 3 años. Ok. Entonces fueron más de 20. Y es algo tremendo también eso, entonces. ¿Y qué te gustaría que Daniel supiera? Si le escribirías una carta, ¿qué le dirías? Que le estimo y que le diría que, y se lo dije desde cuando éramos amigos,
nunca te vayas a olvidar de Dios, pase lo que pase, porque un día de todos modos vamos a hacer cuentas. Entonces, le tengo gran estimación, porque le vuelvo a repetir, con él aprendí el valor de la verdad, de la lealtad, de tratar de ser un buen hombre. ¿Dónde lo vine a aprender? Fue con él. ¿Tú eres un hombre creyente de Dios? Sí, más últimamente, porque llego a la cárcel, pero llego sin fe, sin creer en Dios, sin sentido a la vida. Pero como le dije, la cárcel para mí ha sido un instrumento que me ha obligado a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces, hay compañeros que aquí tienen mucha sabiduría. Entonces alguien te dice, mira, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional. Puedes encontrar opciones. Y las opciones es que leas, que te prepares, que reflexiones, que medites. Y en tu caso, Víctor, vas por muchos años, en aquel tiempo me decían así, en tu caso vas por muchos años. A ti no nada más te conviene tener una relación con Dios, sino una familiaridad. ¿Por qué? Porque ¿qué se vive en la cárcel? Perder a la familia, la institución más sagrada. Aquí la venimos a valorar, a perder. A la mujer que más se ama, Aquí se pierde. aquí se viene a perder. Y lógico, la mujer tiene que hacer su vida. Y eso aquí lo tiene que aguantar uno. Y aparte de eso, no le puedes desear el mal a la mamá de tus hijos. Además, quien echó a rodar la pelota, quien es el responsable de todo esto, pues he sido yo. Entonces, hay compañeros que me han dicho, oye, tienes que hacer hasta una oración por tu esposa. Antes no lo veía yo muy normal, pero ahora digo, sí, es correcto. Así es. Y mucho dolor mejor dicho, no poder ver crecer a los hijos y desarrollarse. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando te detuvieron? Entre 10 y 11 años. ¿Y qué les has explicado? Últimamente tengo con ellos buena comunicación y han venido a verme porque tengo hace un año me detectaron un cáncer invasor. Con el 80% me dieron 3 meses de vida. Hace 2 años. Hace un año. Pero yo comencé con este padecimiento hace casi 2 años. Pero no lo había descubierto hasta, me lo descubrieron hasta el 11 de octubre de este año. No, del año pasado, perdón. Del año pasado descubrieron el cáncer. Tenía cáncer invasor y había invadido mis riñones y mis pulmones. Pero he tenido el apoyo de toda mi familia y este lugar me ha enseñado a tener fe. No hablando religiosamente, que podría decir también que sí, pero he desarrollado una fe y una fortaleza que me siento excelentemente bien, a pesar de estar en estas circunstancias. ¿Cómo vas? Te dieron 3 meses de vida, hace un año. Sí. ¿Cómo te vas sintiendo ahorita? ¿Qué te dicen los estudios? ¿Te han hecho quimioterapias? ¿Qué dicen los estudios? Me han dado 14 quimioterapias. Okay. Y hace 15 días salí y me hicieron una tomografía y me dijeron que el tumor invasor está ahí, pero ya no crece. Pero vamos a darle de aquí hasta el 18 de noviembre. Si no crece, qué bueno, pero si crece, vamos a seguir con un tratamiento y desde luego ya sabrá uno que la calidad de vida
Sí, es menor. viene disminuyendo. Entonces, ¿Y tus hijos a partir de eso vienen a verte? desde antes también venían, pero hoy con más frecuencia. Y estoy muy agradecido con ellos porque son unos buenos hombres. Y quien escucha este audio pueden dar testimonio de que de mis hijos son buenos hombres y que están bien. ¿Qué más le dirías a los jóvenes que están hoy en donde tú estabas en 1996? Yo le diría hoy a los jóvenes con ese lenguaje del corazón que se detengan si es que andan en un mal paso. Que lo mediten no una vez, muchas veces, que valoren, que pongan en la balanza y que le pidan a Dios la sabiduría para que puedan tomar buenas decisiones. Porque el tomar malas decisiones, las consecuencias, ya lo venimos hablando, son muy desagradables y no nomás las paga uno, sino los seres que más ama a uno. Y también les diría que en la vida la siembra es libre, pero la cosecha sí es de ley. Y la cosecha es muy abundante. Uno siembra 3, 4 semillas y vienen semillas por cientos. Yo delinquí del 90 al 96, 6 años. Y luego me hago cuentas, llevo 30. ¿Ya cómo estoy pagando? Y te faltan 220. Y todavía lo que falta. Y estoy pagando. El no ver crecer a los hijos fue un dolor muy grande. Tengo 3 nietas y un nieto. ¿Los conoces? Por fotos. A 2 los conozco bien, han venido. A una nieta y a un nieto. Todo eso es una pérdida muy importante, muy importante. Esto es lo que se pierde y eso es lo que les digo a las personas, que hay que pensarlo, porque hay un corazón que queda destrozado, o mejor dicho, varios corazones quedan destrozados, como el de los hijos, el de una madre que nomás de escuchar la palabra cárcel, sí, se muere. El corazón se les hace en 1000 pedazos. A una esposa que se queda a la deriva. Y uno a veces no lo cree. ¿Cuándo fue la última vez que viste afuera de estas 4 paredes? Bueno, últimamente, y me da mucho gusto decirlo, últimamente en este año. Porque has ido al hospital. Como estoy saliendo del hospital. Claro. Antes de eso, ¿cuándo habías ido la última vez? No la había visto. ¿Cuánto? ¿Que 20 años? ¿25 años? Sí. No la había visto y ahora que salgo me quedo impactado de ver, no sé cómo se llaman los carritos voladores. Ajá. Me impacta ver, ya no hay carros de los que yo conocía. Sí hay carros de los que yo conocía, pero las carreteras están inundadas de carros muy modernos. Y todo eso me impacta, colores muy bellos. Y también he aprendido algo que a veces le comento a mis compañeros, porque aquí hay mucho dolor y mucho sufrimiento, como le decía. Pero también les he dicho, mira, ¿quieres ver dónde está el dolor puro? La fuente del dolor genuino, el dolor, un dolor insoportable. Vete a la sala de un hospital. Sí, ahí sí está horrible. Y te darás cuenta que no sufres. Sí, ahí sí está. Aquí hay mucho sufrimiento y aquí mucho por lo menos están vivos. Pero ve allá, algunos están arrumbados. Sí. Las personas que vienen a las quimioterapias, que he platicado con ellas, porque voy al Hospital Juárez, vienen de Chiapas,
vienen con la economía limitada. Cuando voy a consulta veo en la sala de espera a los pacientes con una cara desencajada, en silencio y en un lenguaje mudo, pidiéndole a Dios, sí, quizás para las medicinas, quizás para que mengue el dolor. Y se viene uno apachurrado, de verdad, de ver a un niño gritando, uh-huh, de ver a una joven de 10, de 15 o de 20 años gritando del dolor, ver a un anciano que está arrumbado. Entonces son cosas muy fuertes y dice uno, es para estar agradecidos, de verdad. Sin duda. Es para estar agradecidos. Víctor, hemos hablado mucho de Daniel, has hablado mucho de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, has hablado de muchos temas, pero hablas poco de las víctimas. Y es mi obligación y mi responsabilidad también preguntarte por ellas, porque al final mataron a muchas, mutilaron a más. Y ellos en tu historia, ¿dónde quedan? Mira, de las víctimas hay muy poco en mí, porque mi participación fue mínima, y en todos los secuestros mi participación fue una sola vez, manejar. Esa es mi participación. Pero aún así... Y desde luego... No se necesita más, ¿no? No conozco a las víctimas, pero me he puesto en sus zapatos porque conozco el dolor de la enfermedad, conozco... No sé qué vaya a pasar conmigo. A veces presiento que esta enfermedad... Digo, el cáncer no es sinónimo de muerte, pero también cuando le dicen a uno, te voy a dar 3 meses y ya llevas 10, y la idea se queda uno en incógnita. El 18 de noviembre me dan un resultado y he pensado, si tengo que partir, quisiera estar con una conciencia limpia. Y sí me acuerdo de las víctimas. Me pesa mucho porque he visto películas, he visto la industria del secuestro, cómo se ha venido desarrollando y cómo ha sido cada vez más violento. Y vi a mi madre cómo sufrió cuando perdí la libertad. Y creo que no hay mucha diferencia en que otro pierda la libertad. De aquel lado estamos hablando del secuestro. Una madre igual, también con un corazón, sí, de no saber, de la angustia. Yo he visto en las películas... Ah, porque aquí saben dónde estás. Sí, y he visto en las películas la angustia que vive la familia. ¿Y eso nunca te lo imaginaste cuando ibas en el coche escuchando las negociaciones? ¿Que ese sea el nivel de dolor? No lo imaginé, y si algo pasó por mi mente, algunos pensamientos que pudieran haber tocado a mi conciencia, habilidosamente los eludí. Pero sí creo que tocan a la conciencia de uno, porque uno bien sabe que está uno actuando muy, muy mal. Sí. Y es la vergüenza. Hoy más que va pasando el tiempo, en un tiempo me dio orgullo, pero va pasando el tiempo y va agarrando uno conciencia y dice uno, esto es algo brutal y de lo más bajo. ¿Viste la película Hombre en Llamas? Sí. ¿Qué opinas? Pues también esa es la influencia de cómo la misma familia, el mismo ambiente, los que rodean a las personas, a las víctimas, son
es algo que está en el entorno. Sin duda, ellos mismos son los que les ponían a ustedes las Ellos víctimas. son los que están en el entorno y todo es fácil. Y luego, si le agregamos a eso que hay juventud, la juventud y el dinero son una mala combinación. Sí. No nomás desplazan nuestra facultad de hacer las cosas bien y decentemente, sino desplazan al Dios de nuestros padres. Y obviamente sabes que esa película está inspirada en ustedes. Sí. ¿Y qué piensas de eso? Pues yo creo que hay que tomar conciencia nada más, tanto de un lado como de otro, y tomar las precauciones debidas, porque la misma víctima, somos libres, pero a veces la misma víctima es como un ave que se para en un alambrado. No tienes derecho a dispararle. Es libre y es bella y no tienes por qué agarrarla y meterla a la jaula. Pero... O sea, estás diciendo que se lo merecían, que se lo buscaron. Oh, desde luego que no. ¿O que se lo buscaron? No, desde luego que no, de ninguna manera. Entonces... Me refiero a que esas personas llegan a ser víctimas del más malo, pero todo se origina en la mente de una mente pequeñita que te pone el tiro. Sí. Y queda claro que... Y esa mente no era la mala. También. Sí, pero la más mala era esta. Pero ese comenzó... ¿Quién sabe? No sé qué es peor. Un Víctor, un Daniel, un Aurelio, que tenían un objetivo, a un primo, un hermano, una esposa, una persona de confianza que ponía a las personas que conocía. Está bastante duro eso también. Sí, ¿no? es muy complicado. Está muy complicado. Sí, es tremendo esa situación. Pero Víctor, no sabes cómo te agradezco tus palabras de sabiduría, tus palabras pues tan precisas en narrar esta historia con respeto, pero también entendiendo que tu testimonio es importante, porque como te lo dije al principio, hay un antes y hay un después de los mochaorejas en este país, y es bien importante que esos testimonios queden en el archivo. Sí, y mira, como testimonio y que queda en el archivo volvemos a lo mismo, que las consecuencias son brutales. Son brutales, y que yo quisiera recalcar a las personas del auditorio que nos escuchan, que reflexionen, porque no nada más destrozan su propio corazón, sino si el corazón de una madre se pudiera mirar, sí, de veras es algo, se lo rompen. Muy, muy triste. Yo a mi mamá llevo 30 años, y cada vez que vi a mi mamá, la primera vez la vi caminando, la segunda, la tercera la vi en una silla de ruedas, la cuarta la vi en una silla de ruedas más viejita, y así fueron pasando las veces, hasta que una vez vino y me dijo: Víctor, tengo cáncer. Entonces, y yo soy el hijo mayor. ¿Qué esperan los padres de uno? Y ahorita en la actualidad eso es lo que a mí me interesa, que los jóvenes se detengan y que vean que la vida es bella. Hay lapsos difíciles. Vivir la vida es un arte que requiere disciplina, que requiere obediencia. Es un arte bello, la vida es bella.
Ojalá. Puede ser sencilla. Pero ojalá lo entiendan, Víctor, a tiempo. Porque lo que está pasando con los jóvenes hoy allá afuera es que no lo están entendiendo a tiempo. Y hay una ausencia de Dios en su corazón muy grande. No sé si es Dios o qué sea, pero ojalá entiendan con tu historia. Tú entraste a los 28 años, ¿verdad? Aquí. No, llegué a los 34 y hoy tengo 64. Y aquí te vas a morir. Eso es lo duro, y eso es lo que espero que la gente allá afuera, especialmente los jóvenes, lo entiendan. Que la vida pasa y pasa rápido. Y como dices, creo que lo explicaste muy bien, se cobra caro la factura. Sí, y la vida, el tiempo pasa rápido. No hay dinero que alcance. Uno quisiera darle al doctor todo para poder estar sano. No, imposible. Pero no hay, y ojalá de veras, de corazón, con todo ese lenguaje del corazón, a los jóvenes yo les vuelvo a repetir: hagan un alto, piénsenlo más de 100 veces. Alguien me puede decir, pero tú no lo pensaste. Precisamente. Por eso lo estás diciendo. Si no te quieres ver en este lugar, evítatelo. Evítate esos 10 o 15 años de sufrimiento. Evítate que perder a la esposa, a los hijos, la libertad, ese don tan preciado que Dios le da al hombre. De que un día pues ya no puedes ir al mar, ya no puedes ir al cine, ya no puedes convivir en una fiesta, ya no puedes estar ni en el velorio de tus seres amados, ni de tus padres, ni en una fiesta de tus nietos, de tus hijos. Todo eso se acaba. Mira, aquí estás con un diagnóstico con una sentencia de 250 años. 226, perdón. Con un diagnóstico médico delicado, y la última vez que vi a Daniel se acababa de meter en un problema porque escondió migajones en su colchón para dárselos a la Paloma, porque la Paloma era su única amiga, y les encontraron a ambos millones de dólares, bueno, a Daniel más que nada, y creo que acá decía algo muy sabio: no hay dinero que alcance. No hay dinero que alcance. Y valorar esa libertad, que es el don más preciado que Dios le da al hombre, hay que valorarla y no vivir, porque pasa algo también muy importante: no hay que vivir como si uno fuera siempre eterno. Sí. Hay consecuencias. Sin duda. Hay que saber vivir. Gracias, Víctor, por estas palabras, por la confianza, y por compartir con nosotros todos estos pensamientos. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Haz clic en el enlace de la descripción y aprovecha la promoción especial de CyberGhost. VPN para nuestra comunidad. Protege tu información, navega sin límites y accede a todo el contenido bloqueado en Internet por solo $2.03 al mes. Sin riesgos, con total confianza.